Bienvenidos a la sesión número 4 de pelvis. Los objetivos de este tema es que el estudiante pueda describir la configuración externa e interna de la vejiga urinaria, identificar los uréteres en su parte pélvica, describir la fisiología de la micción, identificar la uretra femenina y masculina y conocer las consideraciones clínicas más importantes. No siendo más, vamos a iniciar con este tema. El contenido durante la presentación: vamos a hablar de las vísceras pélvicas, vamos a hablar de los órganos del sistema urinario, específicamente concentrados en pelvis, vamos a hablar de los uréteres con respecto a su vascularización e inervación, vamos a hablar de la vejiga urinaria, vamos a hablar de la uretra masculina y femenina y algunas consideraciones clínicas importantes. Las vísceras pélvicas comprenden las porciones inferiores del sistema urinario, del tubo digestivo y del sistema reproductor. Desde esta vista lateral vamos a observar de color azul toda la región del abdomen, específicamente el peritoneo y parte de las vísceras que hay dentro de esa cavidad, como es el sistema digestivo con respecto a su intestino delgado, intestino grueso, que finalmente ese sistema digestivo se va a continuar hacia la región de la pelvis. Vamos a hablar también desde esta vista anterior, desde un corte coronal que han realizado en la cavidad abdominal, todos los intestinos y el colon y el intestino delgado, sus diferentes porciones, que ya vamos a hablar de eso más adelante en abdomen. Y ya en la parte más retroperitoneal, o sea, detrás de todas estas asas intestinales, vamos a observar el uréter, los uréteres que pertenecen al sistema urinario, que aunque está en el retroperitoneo, desciende hasta la región de la pelvis. En ese sentido, vamos a hablar entonces de algunas estructuras, como por ejemplo el colon sigmoideo, que hace referencia a esa porción del colon, y parte del intestino delgado, que se extiende por el interior de la cavidad pélvica. Esas son vísceras abdominales más que pélvicas. Sin embargo, tienen esta relación estrecha con la región de la pelvis. Mientras que la vejiga y el recto son auténticamente vísceras pélvicas. Por ejemplo, desde esta vista anterior estamos observando el recto. Aquí le han hecho una sección y en esta región encontramos la vejiga. Entonces, estamos observando que estas vísceras hacen referencia a vísceras pélvicas auténticas, o sea, que están dentro de la pelvis como tal. Mientras que los intestinos pues ya son continuidad como tal inferior del sistema digestivo, que ya lo encontramos en el abdomen. Por otra parte, hay una excepción con respecto a las características relacionadas con la uretra masculina, puesto es compartida con las vías urinarias. En el hombre vamos a encontrar que la uretra específicamente es la continuidad de esas vías urinarias y también tiene una relación estrecha con la parte reproductiva de él. También el hecho de las relaciones físicas con los respectivos órganos reproductores. Vamos a hablar eso en sistema reproductor masculino con más detalle. Y vamos a hablar de la uretra en este video específicamente, cómo es la diferencia entre una uretra masculina versus una femenina. Los órganos pélvicos del sistema urinario son la porción pélvica de los uréteres. Aquí estamos observando desde una vista anterior, eso serían los riñones, eso sería la vena cava inferior, la aorta abdominal. Ese serían los huesos coxales, toda esa sería la pelvis, y de color amarillo observamos cómo descienden los uréteres. Justo, pues estos son los encargados de transportar la orina desde los riñones hacia la vejiga. Encontramos también la vejiga urinaria, que almacena la orina temporalmente, y la uretra, que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. Los uréteres son tubos musculares de aproximadamente entre 25 a 30 centímetros de largo que conectan los riñones con la vejiga urinaria. Son retroperitoneales, eso significa que está posterior a todo el peritoneo que están envolviendo las vísceras en la región abdominopélvica. Sus porciones abdominales superiores se describen en abdomen y con retroperitoneo. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de los uréteres en la región pélvica. Cuando los uréteres cruzan la bifurcación de la arteria ilíaca común o el inicio de la arteria ilíaca externa, pasan sobre la línea terminal abandonando el abdomen y entrando ya a la pelvis menor como tal. Las porciones pélvicas de los uréteres discurren sobre las paredes laterales de la pelvis, paralelo muy cercano al borde anterior de la incisura isquiática mayor, entre el peritoneo parietal pélvico y las arterias ilíacas internas. Entonces, desde esta vista anterior podemos observar cómo los uréteres están ingresando hacia la pelvis menor y teniendo esta relación estrecha con la arteria ilíaca interna y la división entre la arteria ilíaca externa e interna.
Frente a la espina isquiática, este se incurva anteromedialmente, se posiciona superior al músculo elevador del ano para penetrar específicamente la vejiga urinaria. Ese es el recorrido como tal del uréter en la región pélvica específicamente. Vamos a hablar un poco acerca de la uretra y de el uréter específicamente en el varón. Vamos a observar que en el hombre este es un corte sagital, esta es una pelvis masculina, eso sería posterior, eso sería anterior. Aquí encontramos el recto, aquí encontramos la vejiga, inferior a esa la próstata y posterior las vesículas seminales. Esos serían los vasos arteriales pues, que habíamos descrito en la sesión número 3 de pelvis. Y esto de color amarillo hace referencia al uréter, que está pasando muy cercano a la bifurcación de la arteria ilíaca común en externa e interna. Y este que ustedes observan aquí hace referencia al conducto deferente. Ubicados desde esta vista lateral derecha de un corte sagital de una pelvis masculina, ahora sí vamos a describir el recorrido del uréter con respecto al conducto deferente. Vamos a observar que el uréter pasa entre el peritoneo, y entre el conducto deferente. Aquí encontramos el conducto deferente y ese es el uréter. Este cruza al uréter dentro de un pliegue llamado pliegue ureteral del peritoneo. El uréter se sitúa posterolateralmente al conducto deferente y entra por el ángulo posterior superior de la vejiga urinaria, justo superior a la vesícula seminal, que aquí está representada de color verde. Eso sería específicamente en el hombre. Mientras que en la mujer vamos a observar que el uréter está pasando medialmente al origen de la arteria uterina. Aquí encontramos desde una vista anterior, la arteria uterina está pasando anterior como tal o superficialmente al uréter. Encontramos aquí el uréter que justo está pasando por debajo. Entonces, por lo tanto, la arteria uterina lo cruza superiormente y a continuación el uréter pasa junto a la parte lateral del fornix de la vagina y entra por el ángulo supero-posterior de la vejiga urinaria. Aquí encontramos de color amarillo representado el uréter como pasa posterior a la arteria uterina y ahora se posiciona en el ángulo posterior superior de la vejiga urinaria. Acá estaría pasando, esa sería parte del útero, ese sería el uréter como desciende y se posiciona desde este ángulo posterior superior. Pasemos a la irrigación, hacia la vascularización del uréter, específicamente en la porción pélvica. La irrigación es variable. Hay ramas ureterales desde la arteria ilíaca interna, que aquí estamos observando la arteria aorta abdominal. Aquí encontramos la bifurcación de la arteria ilíaca común. Esa sería la arteria ilíaca externa y esa sería la arteria ilíaca interna. Vamos a observar desde esta vista anterior, este sería el riñón, este sería el uréter, acá tendríamos la vejiga y en esta región pues ya de la parte del uréter intrapélvica o dentro de la pelvis menor. Vamos entonces a describir las ramas, cómo están discurriendo hacia el uréter para poder irrigarlo. Encontramos entonces una rama de la arteria ilíaca interna, también una rama de la arteria ilíaca común en esta imagen. Observamos también que la arteria ovárica específicamente también va a estar dando unas ramas hacia la región del uréter intrapélvico y las ramas ureterales se van a anastomosar a lo largo del uréter, formando un aporte sanguíneo continuo. Si ustedes observan desde esta vista anterior, el uréter está anastomosado en todas estas arterias que salen de las arterias ilíacas común, internas y uterina. En la mujer, específicamente la uterina, vamos a observar que la arteria más constante que irriga esta porción de los uréteres es la arteria uterina en la mujer. Aquí observamos cómo está dando esas ramas precisamente al uréter. Recordemos que el uréter está pasando inferior, está pasando posterior más bien a la arteria uterina en la mujer y pues obviamente esta les va a dar algunas ramas hacia esta región. El drenaje venoso de las porciones pélvicas de los uréteres acompaña generalmente las arterias y desembocan en las venas que reciben los mismos nombres, como por ejemplo las venas ilíacas internas o la vena ilíaca común, mientras que los nodos linfáticos y los vasos linfáticos se dirigen sobre todo a los nodos linfáticos ilíacos comunes e internos. Vamos a hablar específicamente de la irrigación en el hombre. Es muy similar con respecto al de la mujer, solamente que aquí cambia la arteria, ya no es la arteria uterina, sino que es la arteria vesical inferior. Esta va a estar vascularizando como tal los uréteres y es muy importante para los cirujanos que intervienen en esta región. Ahora, desde esta perspectiva, desde esta imagen, vamos a observar
algunas lesiones que se pueden dar iatrogénicas de los uréteres, específicamente cuando se encuentran en los planos de disección. En esta imagen vamos a observar algunas secciones, algunas disecciones que le están realizando algunos procedimientos clínicos, como por ejemplo la histerectomía. La histerectomía total hace referencia a la extracción completa del útero de la mujer. Entonces, normalmente cuando hay ese procedimiento, fácilmente pueden lesionar los uréteres. También la salpingoforectomía bilateral. Esa hace referencia cuando hay una extirpación de las tubas uterinas y de los ovarios. Entonces también cuando hay alguna disección de esta región que está muy cercana hacia el uréter, pueden cortar, pueden diseccionar también el uréter y llevarse esta región intrapélvica del uréter. También puede darse la histerectomía vaginal, o sea, la resección de la vagina. También se puede dar en la resección anterior del recto o la hemicolectomía izquierda, que hace referencia a la resección o extirpación de alguna parte del colon. Entonces, todas las diferentes situaciones clínicas, consideraciones clínicas, se puede llevar el uréter. Entonces, normalmente cuando están haciendo algún tipo de intervención en la pelvis a través de esas cirugías, es importante reconocer la anatomía del uréter, por dónde está pasando y hacia dónde llega, hacia la vejiga, precisamente para no cortarlo, para no hacer disección de esa estructura tan valiosa. Seguimos con la inervación. Los uréteres están derivados con diferentes plexos. Aquí encontramos diferentes, el plexo hipogástrico superior, inferior, pélvico, el plexo hipogástrico superior, bueno, todos los plexos que van a estar alrededor como tal, adyacente, como el plexo renal, el plexo aórtico, los plexos hipogástrico superior e inferior. Estos están unidos precisamente en medio de todas estas diferencias nerviosas. Los uréteres están situados por encima de la línea del dolor de la pelvis, por lo tanto sus fibras aferentes, o sea las fibras que llevan la sensación de dolor, siguen retrógradamente las fibras simpáticas hasta alcanzar los ganglios sensitivos de los nervios espinales a nivel de T10, L2 y L3 de la médula espinal. Eso, en otras palabras, hace referencia a que el dolor ureteral suele referirse en el cuadrante inferolateral y homolateral del abdomen, especialmente en la región de la ingle, así como lo vemos representado en la imagen. En ese sentido es importante entonces identificar cuando hay dolor en esta región, parte de los uréteres dentro de la región pélvica. Las fibras parasimpáticas de los segmentos medulares a nivel de S2 y S4, estos ya se distribuyen en la parte pélvica del uréter, y sus fibras extrínsecas de ese sistema nervioso autónomo no son imprescindibles para el inicio y la propagación peristalsis de la uretra. Entonces, es importante también tener presente que esas fibras parasimpáticas son importantes a la hora de realizar este tipo de contracción muscular lisa. Pasamos hacia la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un elemento o una estructura más anterior de las vísceras pélvicas. Su ubicación pélvica es exclusiva cuando está vacía. Sin embargo, cuando está llena se expande hacia la cavidad abdominal. La vejiga también tiene una forma de pirámide de tres lados que se ha volcado para quedar sobre uno de sus márgenes. Esta está conformada por las siguientes estructuras morfológicas: un ápex o un ápice, una base que está en la región posterior, una superficie superior y dos superficies inferolaterales. El vértice o el ápex de la vejiga, este se encuentra en la parte superior de la sínfisis púbica y es una estructura como ligamento, conocida también como el ligamento umbilical medio. Esa estructura hace referencia a un resto del uraco embriológico que construye la formación de la vejiga y se prolonga desde la parte superior por la parte abdominal hasta llegar al ombligo. Desde esta perspectiva es una vista posterior, es un corte frontal o coronal que se ha realizado en esta región del tórax para observar parte de la vejiga y parte como tal de ese remanente embriológico que forma parte de esa región del ápice de la vejiga. Vamos a hablar también de la base. La base de la vejiga tiene una forma triangular, es un triángulo invertido y está orientado posterior inferiormente. Los dos uréteres están entrando a la vejiga en cada una de las esquinas superiores de la base, mientras que la uretra drena inferiormente desde la esquina inferior de la base. Vamos a hablar también de
el interior. ¿Cómo está el interior de la vejiga? Vamos a observarlo desde esta perspectiva. Este es un corte coronal que le han realizado en toda la mitad de la vejiga y estamos observando un revestimiento mucoso de la base de la vejiga. Específicamente esta región es lisa y está firmemente adherida a la capa muscular lisa. A diferencia de otras partes de la vejiga donde la mucosa está plegada y poco adherida hacia la pared. Hay una zona triangular lisa entre las aberturas de los uréteres y la uretra en el interior de la vejiga y a esta región se le conoce como el trígono. Vamos a hablar también específicamente de las superficies inferolaterales que encontramos en la vejiga. Esas están acuñadas entre los músculos elevadores del ano, específicamente el diafragma pélvico, y los músculos obturadores internos adyacentes por encima de la unión de ese diafragma pélvico. La superficie superior es ligeramente abovedada, eso significa que tiene forma de bóveda, cuando la vejiga está vacía y esta se hincha o digamos que se llena como tal hacia arriba precisamente para darnos esta forma de abovedada, precisamente porque se llena de líquido que sería la orina y parte de su contenido pues ahora se ve reflejada en el abdomen. Continuamos con el cuello de la vejiga. El cuello de la vejiga está rodeada por el origen de la uretra, específicamente donde se cruzan las dos superficies inferolaterales de la base. El cuello es la parte más inferior de la vejiga y también es la más fija. Esta está anclada a su posición por un par de bandas fibromusculares resistentes que conectan tanto el cuello y la parte pélvica de la uretra en la cara posterior inferior de cada hueso púbico. En las mujeres, vamos a observar en las mujeres cómo se ve esa banda fibromuscular. Esa sería una pelvis femenina y esa sería una pelvis masculina. En la pelvis femenina, esas bandas fibromusculares ahora le vamos a llamar ligamento pubovesical, junto con la membrana perineal y los músculos asociados como los músculos elevadores del ano y los huesos púbicos. Esos ligamentos ayudan a sostener la vejiga. Ahora pasemos a observar una vejiga masculina. En los hombres específicamente vamos a observar las bandas fibromusculares como ligamento puboprostático. ¿Por qué? Porque ese se mezcla con la cápsula fibrosa de la próstata, que sería ese elemento que rodea el cuello de la vejiga y la parte adyacente de la uretra. Cabe resaltar que en los niños o específicamente en la pelvis de los adolescentes tiene una posición un poco más elevada. Eso significa que al nacer la vejiga es casi totalmente abdominal y la uretra comienza aproximadamente en la margen superior de la sínfisis púbica. Eso con la edad, entonces imagínense por acá la uretra y la vejiga intraabdominalmente. Eso significa que hasta después de la pubertad, cuando ya ha pasado la vida adulta, la posición de la vejiga desciende y se puede ver pues como tal desde la posición que estamos observando en las imágenes. Sería una pelvis femenina, una pelvis masculina, adulta. En los niños la disposición de la vejiga cambia un poco. Desde esta vista frontal, desde un corte coronal, vamos a observar las paredes de la vejiga, cómo están compuestas fundamentalmente. Vamos a hablar entonces del músculo detrusor, que es el músculo que estoy señalando. Ese músculo pues va a estar prácticamente rodeando toda la cavidad de la vejiga. Hacia el cuello vamos a observar en la vejiga masculina unas fibras musculares que forman el esfínter interno de la uretra. Este esfínter es de contracción involuntaria. Por ejemplo, en el hombre al eyacular, este esfínter se contrae para evitar la eyaculación retrógrada. ¿Esto qué significa? El semen entra al interior como tal de la próstata y ese orificio impide que ese líquido seminal pase hacia la vejiga. Algunas fibras como tal de este músculo pues ayuda a abrir o a cerrar ese orificio interno de la uretra. En el hombre las fibras musculares del cuello va a estar relacionado específicamente con la próstata, mientras que en las mujeres estas fibras se continúan con las fibras musculares de la pared de la uretra. Vamos a hablar también de los orificios ureterales. Esos orificios están internamente como tal en ese ángulo vesical y es por donde va a estar discurriendo la orina a través de los uréteres para ingresar hacia la vejiga. Vamos a tocar también, además de los orificios ureterales, vamos a hablar específicamente de
el flujo de la orina. ¿Cómo se da el flujo de la orina? Aquí estamos observando cómo entra la orina hacia ese triángulo vesical y ahora desciende por toda esta región hasta llegar a la uretra, ya sea masculina o femenina. Las principales arterias que irrigan la vejiga urinaria son ramas de la arteria ilíaca interna. Recordemos cómo está conformada la arteria ilíaca interna. Esta es la aorta abdominal, esa sería la arteria ilíaca común derecha e izquierda. La arteria ilíaca común ahora se subdivide en externa y una interna. Esa sería la arteria ilíaca interna. Y de esta arteria ilíaca interna vamos a encontrar las siguientes arterias que se dirigen hacia la vejiga. Entre esas vamos a hablar de la arteria vesical superior. Esta irriga la porción anterosuperior de la vejiga. En el varón, el fondo y el cuello de la vejiga ya están irrigados por la arteria vesical inferior, que aquí estaríamos observando esta arteria. Vamos a observarlo desde una vista lateral. Esta sería una pelvis femenina y estaríamos observando parte de la arteria vesical inferior. Aquí estaríamos observando la arteria vaginal, que en la mujer pues ya no se le llama arteria vesical inferior, sino que se constituye como arterias vaginales. Esta envía unas pequeñas ramas en las porciones postero-inferiores de la vejiga específicamente. Continuamos con el reflejo de la misión. Vamos a hablar de la fisiología de la misión, cómo está controlada esta función tan vital para el ser humano. Vamos a hablar entonces específicamente de algunos intervalos que regula como tal la orina a través de los uréteres. Y esa actividad es puramente refleja, es una actividad que adopta la musculatura lisa, ¿sí? Y que el tono de ese músculo liso aumenta gradualmente cuando hay una presión intravesical. Cuando el contenido de la vejiga alcanza aproximadamente unos 200 a 400 ml, la distensión vesical provoca la percepción sensorial del deseo de ir a orinar. El sujeto entonces pues desencadena la misión por contracción de los músculos de la pared abdominal, el diafragma, y hay un aumento de esa presión abdominal. Además, los músculos pubococígeos, que ya lo encontramos en la región de la pelvis, se relajan y el cervix, o sea la vejiga, desciende. Cuando la vejiga desciende, el músculo detrusor, que es un músculo que habíamos observado que es el que está internamente con un estrato longitudinal y circular, se continúa hacia la uretra, endereza el ángulo vésico-uretral, acorta la uretra y abre el orificio interno. Este permite que toda la orina que está dentro de la vejiga ahora se expulse de una manera sístole, se llama sístole vesical. El órgano, o sea la vejiga, se vacía hasta la última gota de orina, propulsada por la contracción de estos músculos que ya lo encontramos en la región de los órganos genitales, como es el bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Eso es de manera muy general cómo se da ese reflejo de la micción. A nivel del sistema nervioso simpático, parasimpático y somático vamos a describirlo con más detalle. Hay una distensión de la pared vesical. Esta se transmite señales a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo detrusor por medio de unas fibras aferentes vesicales generales. El músculo detrusor es una capa de la pared vesical que ya habíamos descrito anteriormente, que es un músculo liso que está alrededor de toda la vejiga, y hay algunas fibras, fascículos que son longitudinales, otros circulares y otros en espiral. Mientras las fibras aferentes en la cara superior de la vejiga siguen el curso nervioso simpático eferente hasta el sistema nervioso central, las fibras aferentes en la porción inferior siguen las fibras parasimpáticas eferentes. La misión es voluntaria, o sea que normalmente cuando hay un reconocimiento que esta vejiga está llena, que debe ser vaciada, hay un control motor, o sea, hay una orina voluntaria, a través de la inervación tanto de fibras simpáticas, que la mayoría surge del plexo hipogástrico y sus nervios, como de las fibras parasimpáticas que ya emergen de los nervios esplácnicos pélvicos y del plexo hipogástrico inferior. El esfínter interno tiene un control autonómico, mientras que el esfínter externo tiene un control voluntario que ya sea directamente somáticamente por estas fibras nerviosas. Vamos a hablar de la uretra femenina y la uretra masculina. La uretra comienza en la base de la vejiga y termina en la abertura externa del perineo. Los recorridos de la uretra difieren significativamente si es una uretra masculina o si es una uretra femenina. Vamos a observar que en la mujer la uretra es corta, de unos
4 centímetros de longitud aproximadamente. Esta recorre un trayecto ligeramente curvo a medida que pasa por la pared inferior del suelo pélvico hasta la vejiga, hasta la base de la vejiga, donde atraviesa la bolsa perineal profunda, que sería esta región, y ya va directamente a abrirse en el vestíbulo de los labios menores. Estaríamos haciendo el trayecto de interno a externo. En los hombres estaríamos observando que la uretra es mucho más larga, de aproximadamente unos 20 centímetros. Esta se dobla 2 veces a lo largo de su recorrido y comienza específicamente en la base de la vejiga, pasa inferiormente a través de la próstata, atraviesa la bolsa y la membrana perineal profunda e inmediatamente entra a la raíz del pene y continúa su recorrido. En el hombre, la uretra se divide en las siguientes partes: una parte preprostática, prostática, membranosa y esponjosa. Vamos a verla con más detalle en esa imagen. Aquí estamos observando las 4 porciones: una porción preprostática, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. La parte preprostática, esta mide aproximadamente 1 centímetro, es muy corta de longitud, se extiende desde la base de la vejiga hasta la próstata y está asociada a un manguito de fibras circulares lisas en el esfínter uretral interno. Seguidamente vamos a hablar de las fibras prostáticas. Las fibras prostáticas de la uretra tienen aproximadamente unos 3 centímetros a 4 centímetros de longitud y está rodeada por la próstata. Específicamente en esa región, el lumen de la uretra está marcado por un pliegue longitudinal de mucosa en toda la línea media, que se le llama cresta uretral. Hay una depresión como tal a cada lado de esta cresta y vamos a hablar de un seno prostático, por medio de los cuales hay unos conductos de la próstata que desembocan estos dos senos. Por lo tanto, hay una conexión importante en el conducto urinario y en el sistema reproductor en el hombre específicamente. Ese se produce pues normalmente cuando hay una eyaculación o cuando hay directamente algún orgasmo. Continuamos con la parte membranosa. La porción membranosa de la uretra es estrecha y atraviesa la bolsa perineal profunda. Durante ese tránsito, esta bolsa, la uretra específicamente, tanto en el hombre como en la mujer, está rodeado por el músculo esquelético del esfínter uretral externo. Seguidamente vamos a hablar de la porción esponjosa. La porción esponjosa está rodeada por tejido eréctil, específicamente por el cuerpo esponjoso del pene. Esta se ensancha para formar como tal un bulbo en la base del pene y de nuevo en el extremo del pene, como la fosa navicular. Las dos glándulas bulbouretrales de la bolsa perineal, como podemos observar, están profundas para formar parte del aparato reproductor masculino y esas se abren en el bulbo de la uretra esponjosa. Vamos a hablar de las consideraciones clínicas. Vamos a hablar de los cálculos. En algunos pacientes se forman pequeños cálculos, como podemos observar en esta radiografía, en esta imagen diagnóstica desde una vista anterior. ¿Sí? Estamos observando la pelvis, esa sería la abertura superior de la pelvis. Acá sería la pelvis menor, entonces sería la pelvis mayor, la columna vertebral. Esa sería parte como tal del uréter. Miren cómo tiene todo ese recorrido retroperitoneal y después se hace pélvico. Y aquí nos representan algunos cálculos. Estos pueden descender por el uréter provocando una obstrucción ureteral y llegar hacia la vejiga, donde las sales insolubles se acumulan para poder formar pues esos pequeños cálculos y finalmente formar un cálculo mayor. Eso es súper doloroso, es severamente doloroso para las personas que sufren de los cálculos renales. Miren todo el recorrido que puede llevar estos cálculos. Seguimos con la consideración clínica de sondaje suprapúbico. En algunos casos es necesario sondar la vejiga a través de la pared abdominal anterior. Por ejemplo, cuando la próstata está muy agrandada y es imposible pasar una sonda por la uretra. Se produce colocarse entonces una sonda suprapúbica. La vejiga es una estructura que normalmente cuando está llena se observa en el abdomen adyacente a esa región anterior del abdomen. Aquí estamos observando entonces la visualización
cómo se observaría un sondaje suprapúbico. Normalmente se realiza a través de la vía ecográfica. La vejiga puede ser útil pues, para observar el tamaño de esa estructura o lo que es más importante para diferenciar de posibles masas abdominales. Ese procedimiento de cateterismo suprapúbico es sencillo, consiste en el paso en una pequeña sonda sobre una aguja de la línea media aproximadamente 2 centímetros por encima de la sínfisis púbica y la sonda pasa fácilmente a la vejiga sin comprometer ninguna estructuras o estructuras alrededor de esta. Aquí estamos observando la incisión de 2 centímetros suprapúbica y cómo están ingresando el sondaje suprapúbico. Espero que te haya gustado esta lección. Hemos finalizado la sesión número 4 y te espero en la sesión número 5 de órganos genitales masculino y femenino.